Bueno, vamos entonces a comenzar. Les doy la bienvenida, ¿ya? Es un agrado tenerlos en esta ocasión, ¿ya? Eh, Acá estamos reunidos, ¿cierto? Para plantear algunas ideas y sobre todo tratar de brindar algunos apuntes, ¿cierto? En torno a la presentación de artículos para el Congreso de CLADEA. Este webinar que vamos a tener a continuación tiene claramente el objetivo de que las propuestas que ustedes desarrollen tengan relevancia, que puedan obviamente ser aceptadas en el Congreso. Por lo tanto, el objetivo es tratar de explicar de manera muy sencilla, muy amena, ¿cierto? Cómo deberíamos nosotros trabajar un artículo de manera de que pueda ser aceptado en el Congreso. Entonces, en esa perspectiva, presentarme en primer lugar. Mi nombre es Nicolás Núñez, soy profesor en Centrum, Centrum PUC, Escuela de Negocios, que está en Lima. Entonces, comentarles un poco de lo que este año vamos a hacer. Bueno, como ya pueden ver, estoy en este año asignado como chair del track, o sea, la persona que coordina todo lo referente al track 9 que se llama Tecnología y Disrupción Digital. Entonces, si han visto también en la página de Cladea, ya pueden ver también la descripción de los tipos de trabajos que podemos desarrollar. De todas maneras, el objetivo de este taller, de este webinar, ¿cierto? Es presentar algunos elementos importantes, sobre todo pensando en esta motivación que obviamente tenemos, ¿cierto? ¿Cómo podemos estructurar artículos de alto impacto? ¿Ya? Y eso, de una manera u otra, también va motivado, obviamente, por algo que a todos nos ha pasado en muchos momentos, que es el rechazo a nuestros papers, a nuestros trabajos. Por lo tanto, eso claramente constituye un aspecto bastante importante porque a todos nosotros, ¿cierto? Nos ha pasado que en algún momento hemos enviado un artículo a una revista y lo que ocurre es que en este caso, nos rechazan la idea, nos rechazan el trabajo, pero claro, obviamente cuando a ti te rechazan un artículo va a tener varias interpretaciones. Vas a poder de alguna manera sacar múltiples aprendizajes. No es lo que siempre nos gusta, pero tenemos que entender de que el rechazo es parte de nuestro negocio, ¿cierto? Entonces tú vas a enviar un artículo y obviamente pueden llegarte algunos comentarios donde te expliquen, ¿cierto? Las razones que están detrás de ese rechazo, de esa situación. Entonces, en esa mirada, obviamente lo que nosotros buscamos es que los artículos que ustedes envíen estén bien estructurados de manera de que podamos, obviamente, decir, mira, este proyecto tiene potencial, tiene algo interesante, constituye una contribución para la teoría y para la práctica. Entonces, en esa perspectiva, el objetivo también de esta sesión es justamente hablar de eso, o sea, cómo nosotros podemos evitar el rechazo al ser capaces de definir propuestas, ¿cierto?, que tengan relevancia, que tengan impacto, que tengan una buena redacción. Entonces, en esa mirada vamos a, obviamente, enfocarnos en aquellos factores que te van a sumar para que tú puedas tener un proyecto que en el Congreso y en todos los congresos en general te puedan ayudar para poder tener la posibilidad de publicar en una revista, pero también obviamente en el caso de este evento de Cladea, ¿cierto? 2025, vamos nosotros también a pensar, bueno, ¿qué hacemos para que nuestro trabajo sea aceptado? Entonces, el objetivo de esta sesión está centrado en cómo nosotros delineamos artículos de alto impacto. Entonces, quiero partir contándole, esto es una anécdota, obviamente, de una persona que conozco, pero que de alguna forma resume mucho de lo que probablemente a todos nos ha pasado, ¿cierto? Una persona que estudia un doctorado, que está haciendo un posgrado y que desarrolla un trabajo, pero como siempre pasa, a veces a la primera tú tienes que aceptar un rechazo, ¿ya? Por distintas razones y uno sabe también de que cuando viene un rechazo, más allá de que el resultado no es lo que tú estabas buscando, uno siempre tiene que sacar la retroalimentación, los comentarios
hay revistas, y eso también lo tenemos muy consciente, de que te rechazan prácticamente a la primera. O sea, en menos de una semana ocurre lo que se llama un rechazo de escritorio, o en inglés el just reject, ¿cierto? Just reject. En el fondo dicen, tu artículo no se ajusta a lo que nosotros buscamos en esta revista, muchas gracias y por lo tanto no lo vamos en este caso, a siquiera revisar, ¿ya? Entonces ahí yo veo ahí la pregunta y digo, sí, ¿a qué se debe? Probablemente a que la revista a la que tú enviaste tu trabajo no se ajusta bien a lo que tú estás haciendo. Entonces, la razón por la cual te rechazan tu artículo en un plazo breve, generalmente es 1 o 2 semanas, es porque la revista probablemente no era la adecuada. Entonces ahí digamos, el detalle está en que muchas veces nosotros queremos enviarlo y queremos que nos publiquen, obviamente, pero claro, puede pasar, ¿cierto?, que en 2 días te devuelven el documento y te dicen, este artículo no es válido para esta revista. Entonces, claro, el rechazo es lo más natural del mundo. Pero claro, cuando tú hablas de un rechazo, sobre todo cuando son muy cortos, a mí también me ha pasado y a todos yo creo que nos ha pasado, que nos hacen un desk reject, ¿cierto? En 2 días, en una semana, en 2 semanas. Entonces ahí uno tiene que pensar qué es lo que falló, porque básicamente uno dice en un desk reject, difícilmente te van a dar feedback. Es como que te dicen, mire, señor tal, su proyecto no se ajusta a lo que la revista busca y por lo tanto claro, no te dicen nada y tú quedas igual que como empezaste. Y a veces incluso terminas peor que como empezaste porque perdiste tiempo, ¿cierto? Entonces, claro, como que a veces te digan, oye, sí, qué linda idea, qué interesante, tenemos que ser muy, muy claros con eso, lamentablemente no sirve, porque en este mundo de la investigación académica, uno siempre obviamente recuerda aquello que publicó. Entonces, en este caso, el mensaje con este caso exitoso, ¿cierto?, de aprendiz a referente, es que uno debe ser persistente, pero también debe admitir de que no siempre lo que tú estás haciendo realmente va a ser aceptable en cualquier revista. Entonces, lo importante, y claro, pensando más allá de un desk reject, pensando obviamente en algún tipo de rechazo o lo que se llama major revisions, o sea, revisiones mayores, eso es algo muy bueno, porque a veces el major revisions te responden algo que es bastante contundente, pero en el fondo tú te das cuenta de que eso muy contundente te sirve porque en el fondo te da inputs, te da insights que te van a servir para seguir mejorando el trabajo. Incluso puede pasar de que tu trabajo finalmente no vaya a la misma revista, tú tomas esos comentarios y eventualmente lo terminas enviando a otra, pero lo importante es seguir adelante, es persistir. Entonces, estos casos obviamente nos muestran de que en este rubro también es el hecho de tener paciencia, seguir adelante, tomar el rechazo como una experiencia de aprendizaje, pero lo importante es tratar de minimizar eso. O sea, en el fondo lo que nosotros quisiéramos menos es que el rechazo llegue y sobre todo que si va a haber un rechazo, por lo menos tengamos un feedback que nos ayude a seguir mejorando nuestra propuesta. Entonces, en esa mirada, acá algunas cifras que nos permiten tener más claro el contexto. Cuando hablamos de conferencias top, que probablemente estamos hablando de congresos de nivel internacional, ¿cierto? Y estamos pensando en congresos que posiblemente sean en Estados Unidos, en Europa, en Asia, posiblemente estamos hablando de China, Japón, Corea, por ahí Singapur, Australia. La tasa de rechazo de un paper está en torno al 60-70%, ¿ya? Obviamente va a depender del tipo de congreso, pero cuando hablamos de conferencias de clase mundial, de nivel más alto posible, y dependiendo obviamente del área del conocimiento, el rechazo es bastante alto. Entonces, si eso nosotros lo llevamos a nivel de una revista, ese nivel todavía es más alto. Entonces, no es de extrañarse que nosotros tengamos revistas que incluso publican, ¿cierto?, en su página web cuánto es la tasa de aceptación de papers y algunas tienen una aceptación de un 8%, de un 12, 14, 21. En pocas palabras, es un número súper, súper bajo. Entonces, a lo que queremos obviamente nosotros llegar es ser parte de ese 20, 10% de artículos que son aceptados
Y bueno, al menos lo que uno siempre busca es que a mi artículo pase esa primera etapa y bueno, obviamente te den comentarios, pero que siga en revisión. Entonces lo que siempre nosotros buscamos es evitar ese rechazo, pero partamos también de la premisa que lo más normal del mundo es que a la primera nunca te van a decir que sí, ya, eso obviamente lo tenemos súper claro, pero también vas a tener que pasar varias etapas de revisión antes de que tu trabajo se pueda publicar. Entonces hay que también tener una, digamos, mirada un poco más de mediano plazo, es decir, empezamos hoy día un proyecto, lo vamos a enviar y claro, una manera de también acelerar ese proceso y por eso que Clavea es una instancia muy, muy positiva, ya al ser una conferencia, eh, el objetivo de una conferencia es que justamente tú te lleves un feedback que te ayude a mejorar y que obviamente luego ese trabajo se pueda transformar en algo que vaya a una revista. Y ustedes son conscientes, ¿cierto?, de que cuando hablamos en Cladea, hay revistas que están asociadas al Congreso, por lo tanto, yo te digo desde ya, la expectativa que yo tengo en este track y todos los shares de tracks es que los mejores trabajos luego pasen a un proceso en una revista como Arla, por ejemplo, a revista de administración de empresas, eventualmente alguna otra revista, pero lo importante es que esta parte de enviar tu trabajo a una conferencia, ayudarte a que el proceso de revisión luego para una revista sea mucho más breve y sea mucho más efectivo. Entonces, venir a una conferencia, venir a un congreso, debe verse como un espacio de aprendizaje, de networking, pero también como una oportunidad para recibir feedback para que cuando tú tu trabajo lo envíes a una revista, ya vayas con algo mucho mejor preparado que si no hubieras ido a Cladea, ¿cierto? Entonces, eso es un antecedente bastante bueno. Y por otro lado, el número que tenemos a la derecha nos da cuenta de que opciones hay muchísimas, ¿ya? Y eso también es un antecedente muy potente porque la cantidad de revistas al día de hoy que están en la base de datos Simago, que como ustedes saben, Simago se compone de todos los títulos que están en Scopus hasta abril del año pasado, o sea, en un mes más aparece la lista 2025. Estamos hablando de casi 30.000 revistas. Entonces, a propósito de lo que hablábamos al inicio, cada persona que publica un paper tiene que ser consciente de que si en la primera revista a la que tú enviaste tu trabajo te lo rechazaron, no te preocupes, porque siempre vamos a encontrar una revista que sea la que tú necesitas, la que a ti obviamente te va a funcionar bien. Y bueno, eso es algo muy, muy bueno porque cada uno de nosotros obviamente aspira a poder publicar nuestros trabajos en base de datos como Web of Science, como Scopus, eventualmente también en Cielo, pero lo que nosotros queremos obviamente, y sobre todo para las personas que hacen una carrera académica, es publicar de manera consistente, de manera continua, una cantidad de artículos por año, ¿cierto? Pero para eso un mensaje positivo también es que revistas sobran, ¿ya? No, no es que quiera yo mirarlo como que algo, digamos, de una manera simple, pero sí tenemos que ser claros, o sea, 30.000 títulos en todas las áreas del conocimiento y solo en el área de administración, de la cual obviamente estamos insertos a través de Cladea, por lo menos estamos pensando en alrededor de, yo diría, entre 500 a 1.000 revistas. Y cada vez hay más revistas también que permiten publicar artículos en español, lo cual también es una gran ventaja porque para ti que estás empezando, que tienes obviamente deseos de publicar, también el tema de el idioma puede ser una variable, aunque, y ahí vamos a hablar al final de eso, yo creo que hoy en día es mucho, mucho más fácil poder publicar un artículo en inglés, aun cuando no sea tu lengua materna porque alternativas de tecnología que tenemos, ¿cierto?, para poder publicar, hay bastantes. Entonces, en esa mirada, para cerrar esta sesión, vamos también a comentar ahí algunas de las herramientas que yo personalmente te recomendaría por mi uso propio. Muchas de ellas las he utilizado, otras las he probado, pero te podría decir perfectamente. Y claramente estamos hablando de herramientas de IA generativa, ¿cierto? Y eso es algo muy bueno porque las brechas que existían antes para poder publicar en revistas de alto calibre se han reducido
pero sí obviamente es importante saber cuáles son las herramientas que mejor funcionan, pero partiendo siempre de esta premisa inicial. Hay una gran cantidad de revistas insertas en el ecosistema de Scopus, por lo tanto, el aspecto más importante es que tú elijas la revista correcta para que así entonces tengas la oportunidad de poder difundir tu resultado. Entonces, ya ahora entremos a la parte más propia de los trabajos que vas a enviar al Congreso. En primer lugar, estos son cosas que ya obviamente tenemos mapeadas desde lo que está en la página, ¿cierto?, del Congreso de Cladea. Como ustedes pueden ver, bueno, el Call for Papers aparece que está abierto, todavía no se ha abierto porque, como ustedes saben, en las versiones anteriores, los trabajos se envían a la plataforma EasyChair, ¿ya? Que es la que siempre hemos utilizado. Entonces, en eso, desde ya sí les adelanto, el tema de EasyChair todavía no lo han abierto, ¿ya? Entonces, en esa línea, más bien es algo bueno para nosotros porque desde ya les vamos comentando cómo es que tú tienes que estructurar tu artículo. Entonces, hay algunas cosas que el Congreso pide en torno al formato del artículo, que es, en primer lugar, la portada, que, como ustedes saben, cuando trabajamos con APA, una de las letras o una de las fuentes que se puede utilizar es Times New Roman, que por lo general es como la más utilizada en nuestras áreas, en nuestros trabajos, por lo tanto es algo bastante estándar utilizar Times New Roman. El título, entonces ya tiene que tener obviamente estas condiciones, letra tamaño 16, centrado en negritas. Importante también dejar en claro el tema de que el documento que tú vas a subir, cuando lo tengas listo en EasyShare, tienes que subirlo sin poner los nombres de los autores. Eso es súper importante, porque si tú pones, obviamente, el nombre del autor y de los coautores, hay un sesgo implícito. Porque en mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando, ¿cierto?, en Centrum PUC, pero obviamente es posible de que algunos de los autores yo ya los conozca, entonces es importante también eliminar ese sesgo. Por lo tanto, es un aspecto muy importante que tú debes tener en cuenta a la hora de preparar tu manuscrito, recordando el hecho de que toda la información debe ser anónima. Anónima porque lo que nosotros obviamente nos queremos enfocar es en evaluar la relevancia del artículo, la contribución que se establece en tu proyecto. Por lo tanto, si tú le pones nombres, para bien o para mal, deberíamos ser siempre objetivos, obviamente, pero si yo digo, conozco a esta persona, entonces claramente eso también influye en el proceso de revisión. Por lo tanto, tenemos que ser en eso muy, muy rigurosos. Por lo tanto, en la portada del artículo nunca se ponen los nombres de los autores. Ya, eso es bueno dejarlo claro. El resumen o abstract, esto ya también ustedes lo conocen, máximo 150 palabras. Revisen bien ese antecedente porque recuerden que lo que ustedes van a presentar ya es un artículo que debería estar en torno a las, como ustedes pueden ver también en Cladea, entre 5.000 a 7.000 palabras. Es un artículo de conferencia. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, en torno a las 5.000, 5.500 palabras ya está bastante bien. No, no te preocupes tanto por llegar a las 7.000 palabras u 8.000 palabras porque, como les decía hace un momento, lo que uno busca cuando va a una conferencia es, en términos muy prácticos, recibir feedback que te ayude a profundizar en esta idea para que luego se transforme en un artículo en una revista. ¿Ya? Entonces, el tema de las 5.000 palabras yo lo cifro como una cantidad que ustedes deberían aspirar a llegar como referencia. Y obviamente el resumen, abstract, es parte de esas 5.000 palabras, entonces acá el resumen, de acuerdo a lo que Cladea indica, máximo 150 palabras, ¿ya? Y las palabras clave, que son también súper importantes porque, como ustedes saben, cuando uno publica un artículo, las palabras clave luego lo que hacen es que facilitan el proceso de búsqueda, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de revistas indexadas. Entonces también eso es algo que deben hacerlo de manera muy, muy cuidadosa y sobre todo buscando de que tu artículo se logre posicionar en alguna base de datos, en alguna revista.
Y acá ya entramos en una parte de nuevo más de comentar cómo debería ser. Lo realmente importante viene en unos minutos más, ya, en donde obviamente les comento a partir de distintos elementos cómo debería configurar tu artículo para que realmente lo aceptemos, ¿ya? Entonces, esto de acá es solamente la parte, digamos, estructura, ¿ya? Pero igual vamos a comentar algunas cositas. Entonces, en primer lugar, seguimos una lógica, digámoslo así, IMRD, ¿ya? Pero como que por ahí con algunas modificaciones. Pero en términos sencillos, cuando hablamos del marco teórico, yo diría que igual es bueno partir con una sección que podríamos llamarle introducción, donde tú presentas, donde yo me gusta decir, donde tú vendes tu artículo, porque en el fondo la introducción, una sección de 300, 400 palabras, generalmente es solo una página, página y media, es el momento en el cual tú tienes que resaltar cuál es el problema que vas a abordar, por qué vale la pena resolverlo y obviamente adelantar un poquito cómo fue que se configura esta contribución que tú estás haciendo. Entonces, esas 300 o 400 palabras son súper importantes porque tú sitúas al lector en lo que nosotros vamos a encontrar. Por lo tanto, la redacción de la parte de introducción, que puede estar dentro de un ítem que uno le llama revisión de literatura, marco teórico, algunos le llaman introducción también, pero esa sección siempre debe partir con esta presentación del documento, pero no presentándolo simplemente como decir, este es mi trabajo, no, sino que se trata de decir, ¿cuál es el problema que tú quieres abordar? ¿Por qué habría que abordarlo? Y más importante aún, ¿qué es lo que yo voy a presentar como una posible contribución a la ciencia, a la teoría y sobre todo, considerando que estamos hablando de un congreso como CLADEA, a la práctica? ¿Y eso qué quiere decir a la práctica? A personas que podrían tomar decisiones sobre los resultados que tú luego vas a mostrar. Entonces, en el caso de este track, claramente nosotros estamos pensando en personas que toman decisiones con tecnología, eventualmente personas que tienen puestos de responsabilidad en materia tecnológica, pero también obviamente en usuarios de la tecnología, pensando de que nos guste o no, tecnologías de la información, tecnologías disruptivas, tecnologías habilitantes, son parte de nuestro día a día. Entonces, en esa mirada, obviamente tú tienes que pensar en los posibles lectores de tu artículo y decir, en términos muy sencillos, en esta introducción, en 400 palabras máximo, ¿por qué deberían leer tu artículo? ¿Dónde hay un posible espacio de contribución? Entonces, en esa mirada es como muy importante tener eso mapeado porque es una de las secciones más importantes de todo tu trabajo, ¿ya? Entonces hay que escribirlo de manera fluida, de manera ordenada, de manera armónica, pero siempre, como digo, el objetivo es vender tu idea, ¿ya? Para que obviamente cualquiera diga, este artículo vale la pena demorarme un par de horas en leerlo, ¿ya? Entonces, esa parte de la introducción creo que es fundamental para poder asegurar ese impacto que tú buscas. Y obviamente ya luego nos centramos claramente en la parte de teoría, la revisión de literatura, es decir, y eso es súper importante porque muchas veces lo que pasa cuando hacemos la revisión de la literatura, y esto es una crítica que profundizaré un poquito más adelante, no es un compendio de referencias. No es un compendio de citas, o sea, no es que diga yo, López 2017 hizo esto, después Márquez 2021 hizo esto, no se trata de eso. Se trata de hacer una suerte de contraste, ¿ya? Entre los casos que de una u otra manera le dan soporte a lo que tú estás planteando, pero por otro lado también marcar aquellos casos que eventualmente pudieran ir en contra de lo que tú estás planteando. Entonces no se trata solamente de hacer, como digo, un compendio o una lista de artículos, sino se trata de contar una historia. Y cuando yo digo contar una historia, cuando tú pones argumentos que son contrapuestos, claramente estás contando una historia porque lo que tú estás diciendo es que eventualmente hay una brecha de investigación o lo que en inglés le llaman el research gap, ¿cierto? El research gap lo que te está diciendo en términos súper concretos es que hay cosas sobre este problema, sobre este fenómeno, que no terminamos de saber por completo.
Entonces, eso es súper importante, por lo tanto, tu labor debe ser generar, obviamente, un cuerpo de referencias, una historia en la cual tú digas en torno a esta teoría, y ahí al final voy a contar algunas de las teorías que más podríamos utilizar en los trabajos de este track. Básicamente tú tienes que decir, todavía no existe una verdad absoluta en torno a esta teoría. O sea, existen voces a favor y existen voces en contra. Entonces, tu labor como buen investigador es poner todos los antecedentes en la mesa. No hay que sesgarse solamente hacia un lado de la balanza, sino también darle contexto a lo que tú estás de alguna manera planteando. Es decir, los argumentos a favor, ¿cierto? Se dieron en un contexto determinado, mientras que los argumentos en contra se dieron en otro contexto eventualmente parecido o diferente al de los argumentos a favor. ¿Ya? Y entonces, dependiendo de las características de tu artículo, uno lo puede cerrar esta sección con hipótesis, obviamente dependiendo del tipo de trabajo que tú vas a hacer. Si es un trabajo cuantitativo, si es que tú tienes algunas variables que quieres, por ejemplo, contrastar a través de un modelo de correlación, a través de un modelo de inferencia causal, un modelo de regresión o eventualmente datos de panel, lo que tú tengas, las hipótesis pueden salir, pero eventualmente también tenemos que ser conscientes de que a veces las hipótesis no van a entrar en esta parte porque ¿qué pasa si nosotros trabajamos con técnicas cualitativas, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, se suele cerrar la sección del marco teórico con alguna hipótesis, pero no es que sea una obligación. Y en la parte de metodología es súper importante que tú tengas en cuenta de que cuando nosotros construimos una metodología, ¿para qué lo hacemos? Básicamente para asegurar de que los resultados que tú me vas a presentar sean reproducibles en el futuro. Entonces es importante decir cómo seleccionaste a los participantes, cómo recolecté los datos, hice algún protocolo de consentimiento informado, pasé por un comité de ética, sí o no. No, si no lo pusiste, bueno, asumiremos de que no lo tienes. Pero si tú lo hiciste, obviamente dilo. Entonces, por ejemplo, ¿qué técnicas son las que vas a utilizar? ¿Vas a solamente hacer una estadística descriptiva? Que ahí aprovecho de decir, no es, digamos, algo tan complicado, por lo tanto, metodológicamente como que uno dice, bueno, ¿dónde está lo desafiante, ¿cierto? Lo novedoso. Entonces tú puedes decir, mira, yo utilicé un enfoque donde tomé datos secundarios y lo tomé, por ejemplo, de una base de datos abierta. Entonces, lo que tienes que explicar en el fondo son todas esas consideraciones que tú tienes para poder obtener los datos con los que vas a presentar los resultados, de manera tal de que cualquier persona, si repitiera lo que tú hiciste, esta secuencia de pasos en la metodología, los resultados deberían ser comparables, similares. ¿Ya? A eso me refiero con la reproductibilidad de los resultados. Entonces, a lo que queremos llegar, la metodología lo que declara en el fondo es saber si tu artículo tiene el rigor mínimo para que pueda luego ser divulgado en una conferencia o en una revista. ¿Ya? Muchos de los artículos que uno revisa suelen presentar la estadística descriptiva en la parte de metodología, así como un previo a los resultados. Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva, por ejemplo, estamos diciendo cuántas personas tuvo la muestra, 300 personas, de las cuales 160 eran mujeres, 140 eran hombres, eventualmente algún tipo de información adicional, nivel educativo, país de procedencia. Tampoco la idea es llenar de tantas tablas o gráficos en torno a la estadística descriptiva, ¿ya? También tú puedes presentar, obviamente, si utilizas algún tipo de técnica, por ejemplo, como los modelos PLS-SEM, ¿cierto? Que algunos de ustedes conocen, ¿cierto? Modelos de ecuaciones estructurales. Entonces ahí, por ejemplo, en la parte de metodología, tú tendrías que decir, bueno, el artículo, o sea, perdón, el instrumento que tú aplicaste, que podría ser una encuesta, cuáles fueron los coeficientes de alfa de Cronbach, por ejemplo, para mostrar tu confiabilidad del instrumento. Y otros estadísticos más que tú pudieras decir son los que le dan la robustez estadística a la técnica que yo voy a utilizar. Entonces, en el caso, obviamente,
del PLSCEM, vamos a hablar del estadístico F, del SRMR, etcétera, etcétera. No es parte de la charla, así que no nos vamos a desviar en eso. Pero la metodología tiene que mostrar toda la información relevante para entender, obviamente, que los resultados fueron generados a partir de una secuencia bien estructurada de pasos. Importante también dejar en claro algo. La metodología, por lo general, en los artículos que uno mira, por lo general suelen repetir metodologías que se aplicaron en artículos anteriores. Y en eso yo quizá les invitaría también, bueno, repensemos el tema y eventualmente cabe la posibilidad de que tu trabajo, tu proyecto, pudieras utilizar una técnica diferente, es decir, por ejemplo, vamos a ocupar el mismo PLS-SEM, vamos a ocupar un modelo de regresión, vamos a ocupar algún tipo de modelo econométrico, etcétera, etcétera. Pero con esto lo que quiero decir es que a veces los datos son similares, pero los analizaste desde un prisma, perdón, distinto, con otra técnica, con otras condiciones. Entonces ahí como que esas variaciones también metodológicamente pueden aportar bastante, porque te dan una perspectiva diferente sobre el mismo problema. Entonces eso también a veces tiene bastante valor cambiar la metodología y por lo tanto permitirte el uso de alguna técnica alternativa, novedosa, complementaria, ¿ya? Y cuando ya tenemos todo eso, obviamente mostramos los resultados en los cuales vamos a obtener coeficientes, vamos a obtener correlaciones, eventualmente vamos a tener también niveles de error, vamos a tener algún tipo de predicción, algún gráfico que muestre, por ejemplo, algún tipo de variable que tú estás midiendo. Entonces, los resultados son el insumo fundamental para el meollo del asunto que es la discusión, porque ahí conectamos con el marco teórico y por lo tanto todo esto que hicimos en la revisión de literatura, ¿cierto? Hablando de las cosas que estaban a favor y las que estaban en contra, ahora todo adquiere sentido. Por lo tanto, ahora hay una convergencia. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? La discusión lo que busca es darle sentido. En pocas palabras, uno tiene que decir por qué llegué a estos resultados. Y más importante aún, cómo lo que yo he obtenido aporta al debate teórico, al debate práctico, pero obviamente pensando en el hecho de entender cómo los resultados que tú estás generando resultan ser una contribución para la gente que lee tu artículo. Estamos pensando a manera de tomar nuevas decisiones mejoradas en algún entorno de negocio, pero también para confirmar o para refutar alguna teoría determinada que nosotros obviamente abordamos en el marco teórico. Y en las conclusiones, bastante breves, conclusiones como dice su nombre, es la parte donde ya cerramos todo y decimos, mira, en este artículo hemos demostrado tal cosa, generalmente son uno, dos, tres párrafos, es algo bien breve, y algo que siempre es importante declarar, y yo te digo, pensando que si tú envías tu trabajo a este congreso, yo te diría de antemano, que voy a revisar tu artículo, cuáles fueron las limitaciones, ¿ya? Y eso es algo muy positivo. Porque generalmente, claro, como que uno se puede sentir tentado a no profundizar mucho en las limitaciones del estudio, ¿cierto? Porque, claro, como que a veces se podría malinterpretar como una señal de debilidad, cuando en realidad yo creo que la actitud que todo persona en la ciencia debe tener de que el estudio perfecto nunca va a existir. Entonces, identificar las limitaciones que puede ser el tamaño de muestra, el acceso a los datos, eventualmente de que no analizaste alguna variable. Eso siempre, ese aprendizaje se traduce también en lo que nosotros le llamamos trabajo futuro, en inglés Future Research. Por lo tanto, estamos diciendo básicamente lo que alguien debería continuar haciendo para seguir profundizando en el conocimiento en torno a esta teoría, a este problema. ¿Ya? Entonces, declarar las limitaciones es algo muy bueno, muy positivo. Por lo tanto, yo acá algo que creo que sí es importante dejar en claro cuando tú redactas tu artículo es partir siempre diciendo, bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? Entonces, en esa manera, a mí me gusta mucho hablar de el enmarcarla,
¿cierto? Porque al final cuando uno habla de una pregunta o de un problema de investigación, yo creo que estas tres preguntas, sobre todo para la introducción de tu trabajo, te pueden ayudar bastante, porque en el fondo estas tres preguntas, cuando tú las respondes, deberían ser coherentes con lo que leemos en la primera parte de tu documento. Dicho de otra manera, si yo cuando leo tu artículo y en la sección de introducción no veo que estas preguntas que le estamos leyendo acá se están respondiendo, básicamente el artículo tiene algún déficit, por lo tanto no es un artículo que esté bien estructurado. Por lo tanto, mi sugerencia, mi recomendación es aborda la mirada conceptual. ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver o que yo estoy intentando resolver? La mirada contextual, que es todavía más profunda porque hay problemas que antes eran relevantes y ojo, hoy día ya no lo son. Hoy día ya no lo son. Entonces, esa pregunta, si tú eres capaz de responderla, todas las preguntas que estamos poniendo acá deben tener obviamente algún tipo de referencia, deben tener algún tipo de argumento detrás. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué es relevante resolver este problema ahora? Eso se deduce de la revisión literaria que tú estás haciendo. Entonces, si tú encontraste de que el trabajo de Fritz et al. Del 2024, que el trabajo de Muñoz y Chavarría del año 2023 identifican que hay una necesidad de abordar este problema desde una nueva mirada, ese es un buen argumento para la mirada contextual. Primero, porque los dos papers que yo te estoy diciendo son de 2023 y 2024, número uno, y porque sobre todo en la parte de discusión y de futuro resultado, ¿cierto? Futuro investigación, future research, ellos te están diciendo que de una u otra manera existe la necesidad hoy de resolver ese problema. ¿Qué te puede ayudar a ti para encontrar ese argumento? Por lo general, revisar las revisiones sistemáticas de literatura, ¿cierto? Lo que en inglés le llamamos los Systematic Literature Review, y acá les voy a anotar cómo se busca en inglés, en el chat les voy a anotar el nombre, ¿cierto? Pero desde los SLR, ¿cierto? Los Systematic Literature Review, al final de cada artículo de revisión literaria, generalmente sí te dan algunas pistas, así como diciendo, mira, este problema falta por responder, los próximos trabajos deberían abordar esto. Entonces, en esa mirada es como súper importante también darse el tiempo de revisar esas revisiones sistemáticas de literatura porque te ayuda mucho a responder esa pregunta, ¿por qué deberíamos resolverlo ahora? Y pensando también en la contribución teórica y práctica, claramente tú también tienes que ser capaz de establecer, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el valor de resolver este problema? Entonces, obviamente, uno dice, la contribución teórica debería ser más o menos evidente, de decir, bueno, estamos ampliando el cuerpo de conocimiento sobre este problema en particular, pero también podríamos hablarlo desde una mirada práctica. Entonces, ahí claramente tú tienes que pensar desde una perspectiva mucho más de la organización, de las empresas, ¿cierto? Entonces, montones de razones, pero como por ejemplo, podemos mejorar la calidad de vida de un trabajador, podemos ser más productivos en las empresas, podemos tener una contribución directa a la economía, podemos hacer que las organizaciones sean más innovadoras, podemos lograr que las empresas puedan ser más eficientes, ¿te das cuenta? Entonces hay montones de razones que desde la contribución práctica también las podemos configurar. Entonces es importante tener estas tres dimensiones bien mapeadas y que obviamente cuando uno lee el documento vea claramente que estas tres facetas están bien mapeadas. Por lo tanto, enmarcar la pregunta, el problema de investigación es fundamental en la sección de introducción, básicamente. Sobre la evaluación, que de alguna manera es algo que vamos a ir trabajando, ¿cierto? El título tiene que ser un título llamativo, ¿ya? O sea, algo que llame a la acción y que obviamente tú ya el título lo veas. Dicen algunos que un título de un paper no debería tener más allá de 15 palabras, algunos plantean que es 12, pero lo que queremos con eso decir es que el título no debe ser tan largo. Pero por otro lado, el título también tiene que tener una dosis de alguna manera de misterio, llamémoslo así. No tanto, obviamente, no tiene que ser ocultismo, pero lo que quiero con esto decir en términos súper concretos es que títulos como, por ejemplo,
evidencia desde tal país, ya hace rato que no es un título de artículo muy bueno. O sea, como decir, mira, el caso de los artesanos peruanos en Chinchero no es precisamente el mejor artículo porque claramente es una evidencia muy pequeña, muy reducida, ya, pero por ejemplo artículos como análisis de la correlación entre la motivación intrínseca y la productividad laboral, creo que podría ser un mejor artículo, ¿cierto? Entonces ahí la palabra clave que de alguna manera nosotros apelamos y que yo los invito también a que ustedes con ayuda de alguna herramienta, ¿cierto? Tecnológica, eh, tengamos un título que sea un poquito también más poético, si se le pudiera llamar así, pero por sobre todo pensando en el hecho de que debe ser algo que llame a la vista. Entonces, en esos títulos como muy tradicionales, de alguna manera es importante tener en consideración, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es, de cierta manera, importante capturar la atención de la audiencia, ¿ya? Entonces, en esa mirada, sí es importante tenerlo bien presente porque el título es el primer argumento con el cual tú tienes que convencer al revisor de que vale la pena seguir leyendo. Referencia, ya, y esto aplica para cualquier persona, sobre todo cuando hacemos un artículo, ya sea de revista o de congreso, referencias. Esta es una regla no escrita, pero por lo general siempre te dicen, algunos plantean la mitad de la referencia, otros 70. Yo soy más de esa escuela, pero sí planteo el hecho de que las referencias que tú utilices deberían ser de 2020 en adelante, ¿ya? O sea, estamos hablando de los últimos 5 años, porque obviamente estamos hablando también de la relevancia de tu tema. Y tiene eso también cuando hablamos de relevancia de que tiene que ser actual. Entonces eso es algo bastante importante que tú debes tener en consideración a la hora de definir, ¿cierto?, el alcance de tu búsqueda de información. Al final te voy a dar ahí algunas herramientas de IA generativa que te pueden ayudar, pero en términos muy concretos, mi sugerencia va por ese lado. O sea, no es que yo diga voy a estar mirando todas las referencias, pero a lo largo del documento, como ustedes saben, cuando se cita en formato APA, uno ya va viendo el año del cual la mayoría de las referencias vienen. Entonces eso es algo que uno va observando y si yo me doy cuenta, oye, mucha referencia del 2015, del 2012, del 2010, ahí son aspectos que uno podría decir son oportunidades de mejora. ¿Ya? No es que debilite mucho un artículo el que tengas tantas referencias un poco más antiguas, ojo, pero a veces, y me ha pasado a mí también, por ejemplo, utilicé la teoría del comportamiento planeado, la TPB, ¿cierto? Que muchos de ustedes conocen, y esa teoría es del año 90. Y alguna vez algún revisor me hizo ese comentario, oye, ¿y no has pensado si por ahí hay otra perspectiva teórica un poquito más reciente que pudiera ser algo que explique tu problema de investigación? Bueno, en esa ocasión la respuesta era no, o sea, no tenía otro marco teórico yo que pudiera trabajar en sustitución de la TPB, de la teoría del comportamiento planeado de Axen, ¿cierto? Entonces, en esa línea es importante eso tenerlo en cuenta, sobre todo por el hecho de que no es el 100% tampoco, o sea, es inevitable que van a haber referencias que pueden ser de años muy, muy antiguos, ¿cierto? La pregunta de investigación debe estar en esta sección de introducción. Como les decía, debe ser una pregunta de 12, 15 palabras, máximo 20 y ya siendo extremadamente generoso. Por lo tanto, sí es importante también redactarla de una manera clara y que tiene que ser obviamente coherente luego con los resultados, con la discusión, porque al final, tú también cuando planteas en tus conclusiones y en tu discusión, si tú planteaste hipótesis, un aspecto que es súper importante también es contrastar las hipótesis, o sea, decir, la hipótesis se confirma o se refuta. Entonces es importante eso también tenerlo presente. Cuando hablamos de metodología, ya entender también qué es lo que se ha hecho en la literatura, lo que les decía, los pros y los contras, o sea, los que van a favor y los que por ahí no están de acuerdo con lo que tú planteas, pero sobre todo la metodología, de alguna manera, em, en teoría debería seguir lo que ya se ha hecho. Pero ojo, no quiero con esto decir de que si todos los artículos anteriores hicieron encuestas, tú también vas a hacer encuestas. Yo más bien en este último tiempo
me he puesto un poco más exigente con el tema de las encuestas porque es evidencia de que a veces podría estar un poco sesgada, ¿ya? Entonces, si alguien me dice, mira, voy a plantear un experimento pre y post, por ejemplo, o un 2x2, uno dice, ah, interesante. Esto es una mejora en la calidad de la evidencia y no porque los demás hicieron encuestas, quiere decir de que yo también tengo que hacer encuestas. Entonces, eso también es un detalle importante. O a veces, oye, los trabajos anteriores solo ocuparon técnica cuantitativa, pero tú dijiste, mira, voy a hacer una encuesta, pero después voy a hacer una entrevista a algunas de las personas como para ocupar un enfoque mixto en el cual busco explicar los resultados que yo obtuve con la parte cuantitativa. Eso también sería un ajuste metodológico bastante interesante con respecto a lo que se ha hecho antes. Entonces, si tienes la posibilidad, bueno, creo que vale la pena porque siempre va a ser como la novedad que tú estás aportando también de que tu problema se puede mirar desde otros puntos de vista, desde otras técnicas, desde otros modelos también eh, en este caso, estadísticos. Por lo tanto, todo lo que varíe un poquito lo que se ha venido haciendo, siempre es saludable, siempre es fresco y por lo tanto, siempre suma, ¿ya? Entonces, en esa mirada, entremos en la parte que ya no nos gusta tanto, ¿cierto? ¿Por qué rechazamos los artículos? Y de alguna manera, acá, esto sí es importante, si tú quieres, tómale ahí una captura de pantalla. ¿Por qué rechazamos artículos? ¿Por qué rechazaríamos tu artículo? Porque al final, si tú lo piensas, ya estas tres cosas que estamos planteando, básicamente, eh, se expresa en una redacción poco pulcra, ¿ya? Entonces, claro, tú dices, mira, yo trabajé con una teoría, por ejemplo, del comportamiento planeado, con la teoría de, en este caso, de la transformación digital, de Westerman, o trabajé con el enfoque de economía conductual, de Richard Thaler, lo que sea, pero lo que obviamente esas teorías plantean es algo. Entonces, lo que a veces no termina de quedar claro es cómo tu proyecto, cómo tu documento, cómo tu manuscrito es un aporte para esa teoría. Entonces, al final, mucha parte de lo que explica el rechazo de un artículo es que la redacción no siempre es muy fina, no es muy pulcra, como les decía, y por lo tanto la contribución teórica no queda clara. Y eso en la discusión, en las conclusiones, debería ser súper claro y tú lo tienes que escribir de esa manera, o sea, y en la introducción también. Este artículo contribuye a la teoría desde tal, tal y tal, pero muchas veces esa frase que yo te estoy diciendo ahora, yo cuando reviso un artículo no la veo. Entonces digo, uy, aquí la persona parece que no tiene claro cuál es la relevancia de los resultados que he obtenido. Entonces eso también es un antecedente que deberías tener en cuenta a la hora de cuando ya tienes tu artículo terminado, oye, realmente en mi documento queda claro cómo yo estoy contribuyendo a ese aporte, a esa, digamos, discusión teórica. Entonces, en la sección de discusión, importante, recuerden que para mí, introducción, metodología, discusión son súper importantes cuando tú ya estás leyendo el artículo. Título y abstract son para capturar la atención, pero de ahí para adelante ya obviamente uno mira cosas con mayor profundidad y si la discusión no establece eso, tiene harta cara de rechazo. Otra razón, ¿cuál es la contribución práctica? No es solamente el decir, bueno, mira, estoy planteando un nuevo aporte hacia la teoría, en este caso del empujón, ¿cierto? Que plantea Richard Thaler. Ya, eso es teoría y eso está muy bueno, pero recuerda de que estamos en un área que es administración y por lo tanto nuestro objeto central de aplicación de las cosas que obviamente estudiamos está en las organizaciones, en este caso en las empresas. Por lo tanto, si tú no dejas de alguna manera ¿a quién le sirve esto? ¿A un gerente? ¿A un directorio? ¿A un trabajador? ¿A un cliente? ¿Cómo le sirve? Ahí también obviamente es un detalle que por ahí podría ser que explique también por qué tu artículo no es aceptado o en un caso intermedio te van a pedir, oye amigo, oye amiga, tú tienes que corregir esto, ¿ya? Porque si bien los resultados son claros, una cosa son los resultados, pero luego tú tienes que escribir esos resultados y ahí es donde a veces está el detalle. Y ahora ya
que estamos por terminar, te voy a obviamente recomendar algunas pautas para que con ayuda también de la tecnología esa parte no sea un obstáculo muy grande. Y bueno, obviamente la literatura, lo que les decía antes, que sea un compendio de citas no es suficiente. Tú tienes que contar una historia. O sea, tú tienes que narrar algo. Si bien, mira, estos autores plantean esto, por otro lado, no existe un consenso claro. Ah, eso es un storytelling. Por lo tanto, eso es algo que también uno en el marco teórico busca establecer de manera clara, porque finalmente uno tiene que mirar la cosa contando una historia. Esto es como contar una película, de alguna manera. Pero claro, dicho de una perspectiva académica, pero entendiendo de que en términos muy sencillos tú tienes que dejar en claro el contexto y sobre todo dejar en claro de que hasta ahora, hasta el día de hoy, la última palabra sobre el tema, sobre el problema que tú estás abordando, todavía no ha sido dicha. O sea, no hay evidencia concluyente a favor de una de los dos puntos de vista. Entonces, eso siempre obviamente es algo muy interesante y tú tienes que contarlo aunque a veces pueda parecer redundante, pero es importante dejarlo bien establecido. Entonces acá voy a poner dos ejemplos ya para ir redondeando, ¿cierto? Un abstract. Entonces, si tú te das cuenta, luego como ya tenemos que ir cerrando, como les dije, vamos a tomarnos una horita, así que no quiero abusar tampoco de su tiempo. eh, Tómenle la captura a pero este es el ejemplo de un mal abstract, ¿ya? Es malo porque básicamente es muy vago, es muy ambiguo, carece de detalles, no deja claro el problema en su profundidad y más importante aún, la parte de los resultados, que son el alimento de la contribución, no están bien planteados. Entonces, este ejemplo que ponemos acá es un ejemplo de cómo no deberíamos construir un abstract pensando en el artículo que tú vas a plantear. Pero por contraparte, este es un ejemplo bueno, porque si tú te das cuenta, primero, en las primeras dos líneas, ¿cierto? La integración de blockchain en cadenas de suministro presenta desafíos significativos. Ya, el problema que da a origen a mi trabajo. Luego tú dices, este estudio desarrolla un framework basado en 27 entrevistas con tomadores, 5 sectores, eso es la metodología. Entonces está bien estructurado. Luego, y aquí ningún misterio, los resultados revelan que, resultados, tal. Después dice, sin embargo, las barreras organizacionales permanecen como limitantes críticas. Discusión, o sea, estoy explicando los resultados en su contexto. Y después dice, esta investigación contribuye a la teoría, contribución teórica, y proporciona guías prácticas, contribución práctica. Entonces, si tú te das cuenta, la secuencia de la información que tú presentas en un abstract ya está bastante bien estructurada y sigue, obviamente, el esquema que nosotros buscamos que tú puedas seguir. Este en particular, obviamente, es un abstract un poquito más rebuscado, es de un tema más específico, pero lo que quiero con esto decir es que la forma en la cual se trabajó cada una de estas partes permite cumplir con lo que nosotros buscamos, que debería ser un resumen, un abstract efectuado de manera armónica, ordenada y que sobre todo comunica tu trabajo de manera breve, pero muy clara. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Por lo tanto, ya para terminar, y esto sí, obviamente ustedes saben que el Call for Papers recién ha iniciado, ya todavía la fecha dice 30 de marzo, pero probablemente la van a ampliar, así que ustedes más bien avancen con eso, ya de todas maneras, para los que, bueno, ya han venido hoy día, ¿cierto? El link que les envié de Zoom ya tienen mi correo electrónico, por lo tanto, dudas o consultas también que vayan teniendo, escríbanme nomás. Entonces, en esa mirada, bueno, si quieren crear un grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Aquí Richard está ofreciendo crear un grupo. Yo no tengo ningún problema en sumarme a él, ya. Más bien, Richard, te voy a pasar acá mi número para que el resto entonces, si desean, para que sigamos obviamente conversando sobre el tema, yo acá acabo de pasarle mi número a Richard Cayán, que está aquí en la sala también, como todos los otros asistentes. Entonces, por ahí, si alguien más se quiere sumar, le pasa su número y él organiza ahí y obviamente podemos seguir conversando.
Todos tienen mi correo, porque obviamente cuando les envíe la invitación, ya saben que voy a ser ahí uno de los revisores de temas, obviamente, de temas de tecnología. Pero por lo tanto, para terminar, esto es algo que sí les comparto, ya tómenle ahí de nuevo una capturita de pantalla, ¿cierto? En donde esto sería algo que yo te sugiero que antes de antes de subir el documento a la plataforma, a EasyShare, entonces lo que en este caso haríamos es que verifiquemos cada uno de estos puntos, ¿cierto? Entonces ya, el título es conciso, ok. Las referencias son recientes, la pregunta de investigación está bien articulada, se discuten limitaciones, es un checklist, o sea, como acá ponemos, una lista de verificación. Entonces, lo que tú tendrías que hacer simplemente es esa lista, ¿cierto? Acá tenemos nuestra lista de verificación, por lo tanto, cuando terminaste el documento, deberías verificar que todos estos puntos se cumplen y ya en ese momento, entonces estás en condiciones de enviarlo, ¿ya? Entonces creo que nunca está de más hacer esta verificación. A veces se nos puede pasar algo. El tema, por ejemplo, de la cantidad de palabras del abstract o eventualmente el tema de las pautas que te piden, de que todo esté con letra Times New Roman, con el interlineado. Por lo tanto, esto en términos muy sencillos te resume lo que deberíamos nosotros cubrir ya para poder tener un manuscrito en condiciones de ser enviado a Cladea. Y para terminar, y ahora sí con esto termino, uso ético de la inteligencia artificial generativa. ¿Ya? A esto sí sáquenle capture pantalla porque en mi propia experiencia eh, es importante tener en claro de que la IA generativa puede hacer montones de cosas. Pero yo les puedo decir que solamente, en términos súper amplios, lo realmente importante cuando tú utilizas IA generativa es que siempre tengas claro que todo debe partir de ti. O sea, no tiene mucho sentido pedirle, escríbeme algo a una máquina, primero porque alucina. Primero porque la calidad del entregable, por más que tú creas que es buena, no siempre va a generar algo muy potente porque escribe como una máquina, como un algoritmo. Entonces siempre va a ser mucho mejor hacerlo a partir de algo que tú hiciste, aunque no sea con el vocabulario más pulido, aunque no sea con todas las ideas súper bien hiladas, pero mi sugerencia siempre es tú escribe primero y luego pídele a la IA que te ayude a mejorar lo que ya tienes. Entonces, estas son 8 tareas en las cuales el uso de la inteligencia artificial generativa es totalmente ético. Nadie te va a poder a ti criticar porque utilizaste, por ejemplo, el ICIT para mejorar tu revisión de literatura o utilizaste Consensus, que son herramientas bastante competentes cuando quieres mapear literatura para tu marco teórico. Por ejemplo, con el tema del refinamiento del lenguaje. En particular, yo ocupo harto Thesaurus porque, bueno, como saben, al escribir en inglés nosotros no somos nativos, por lo tanto, a veces afinamos alguna palabra con una palabra que Thesaurus te pueda recomendar. Generar ideas. A veces tú dices, oye, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Si tienes buenos prompts, también pídele a la IA que te ayude a afinar un poquito más la idea. Eso te ayuda también a afinar la pregunta de investigación. Perplexity en particular, muy bien, ¿ya? Datos, a veces algunos por ahí no son tan expertos con la parte estadística, economía, econometría, modelos de datos, ya. Entonces también ahí la IA, si tú ya recolectaste los datos con una encuesta, ahí en particular, para los que tengan ChatGPT versión Pro, o sea, la que cuesta $20, realmente te puede ayudar muchísimo, ¿ya? Porque lo bueno que tiene el 4O es que tú puedes meter un conjunto de datos y te ayuda a decir cuáles serían las técnicas de modelamiento matemático más apropiadas para los datos que tú tienes, ¿cierto? Claro, obviamente si tú dices yo ocupé PLSCM, estamos de acuerdo que ahí ya nos vamos a software más especializado, SPSS, Smart PLS, perdón, R, ya Python, pero definitivamente, incluso en el caso de ChatGPT o incluso Claude, lo que te ayuda mucho, incluso si es que tú, por ejemplo, no eres muy experto programando en R, en Python, en Stata, también te puede ayudar con el código para, obviamente, hacer todos los análisis que necesites. Crea resúmenes, o sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes un paper que bajaste desde Scopus, desde Web of Science, y quieres que te lo resuma.
pucha, ahí yo diría que cualquier herramienta medianamente buena, Gemini, Perplexity, lo va a hacer bien, ¿ya? Claramente entendiendo de que van a haber papers que no vas a tener tiempo para leer completo. Yo siempre digo, igual inevitablemente van a haber papers que sí o sí vas a tener que revisar por completo con tus ojos de ser humano y eso no lo va a reemplazar la IA, ¿ya? Para temas más de redacción, Hemingway, para visualizaciones, hacer por ahí gráficos un poquito más pro, Julius, Akio, ChatGPT también, ¿por qué no? Y cuando queremos hacer traducciones, en particular yo, claro, partiendo de la premisa de que no somos nativos del idioma inglés, tanto DeepL como Kagi son traductores bastante buenos que te pueden ayudar porque en el fondo lo hacen desde una mirada un poco más técnica. Google Translate no lo recomiendo tanto, por lo tanto, ya cuando tú tengas tu manuscrito ya redactado, es siempre bueno meterle aquí alguna IA para que obviamente la calidad del entregable sea muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, eso era lo que les quería comentar, ya, enfoques teóricos, obviamente estas son algunas de las teorías que más utilizamos en este track, obviamente estas no son las únicas. Hay otras más, no sé, por ejemplo, la teoría de adopción de innovaciones, la de visión basada en recursos. O sea, hay montones de teorías que podrían ser tu soporte teórico, pero llevándolo a nuestro track de tecnología y disrupción digital, es posible que algunas de estas sean las que entren en tu análisis. Por lo tanto, eso era lo que teníamos para esta sesión, que como les dije iba a durar una hora, ya nos estamos pasando un poquito. Por lo tanto, para cerrar, acá sí veo que tengo una pregunta, ¿ya? Entonces, que me hicieron por interno, ya, entonces solamente por temas de tiempo y aparte porque acá veo que ya Richard nos ayudó y agradecerle también, creó un grupo de WhatsApp para que se puedan sumar. Entonces, en términos muy concretos, la pregunta que acá me hacen, ¿cierto? Es en torno al tema de el uso de técnicas cualitativas, ¿ya? Entonces es una pregunta bien específica, es la única que vamos a responder ahora, para ya cerrar obviamente esta charla. El uso de técnicas cualitativas puede ser muy apropiado, ¿ya? Entonces, más allá de que en mi experiencia más del 80% de los trabajos que se envían son cuantitativos, ¿ya? Un buen trabajo cualitativo siempre puede ser un gran aporte. Y en eso quiero plantear, por ejemplo, preguntas de investigación que valdría la pena trabajar bajo un enfoque cualitativo. Por ejemplo, hay una tecnología que está emergiendo recién, muy todavía, digamos, todavía muy naciente, o sea, una tecnología que tiene muy poca aplicación todavía de uso, es lo que se llama la computación cuántica. ¿Ya? Es una tecnología sumamente revolucionaria, extremadamente cara, ¿ya? Y que obviamente todavía no está al alcance de todos. ¿A qué quiero llegar con eso? Si tú quisieras explorar las percepciones de empresas en torno a las posibilidades de la computación cuántica como tecnología, el uso de entrevistas o un focus group o una viñeta, claramente es una técnica que sería súper apropiada porque es una tecnología que recién está naciendo. Por lo tanto, no tenemos mucha información en torno a esto, más aún en Latinoamérica. Entonces, lo que quiero con esto decir es que al final, si el problema de investigación es suficientemente novedoso, relevante, disruptivo, bienvenidos son los trabajos cualitativos. Claramente es más probable de que el enfoque admita más trabajo cuantitativo, pero el mensaje, y agradezco la pregunta, es claramente decir, bueno, en términos súper concretos, ya es perfectamente válido plantear una pregunta de investigación centrada en un enfoque cualitativo. Al final lo que nosotros tenemos que, como dijimos hace un rato, es demostrar la novedad, demostrar la relevancia, la contribución teórica y la contribución práctica, y por lo tanto, el utilizar una técnica cualitativa en ningún caso es algo inválido, ¿ya? Por lo tanto, eso era lo que tenía para el día de hoy preparado para ustedes. Por lo tanto, les agradezco por haber venido y bueno, más que todo desearles, invitarles a que
sigamos conversando, a que también puedan ustedes plantear sus ideas de investigación que quieren enviar al Congreso. Desde el grupo de WhatsApp ahí, cualquier duda que tengan, me pueden escribir, tienen también mi correo, por lo tanto, si por ahí desean también tener algún punto de vista de mi parte de antemano, siéntanse libres de hacerlo, ¿ya? Así que nuevamente agradecerles por su tiempo, por haber acá compartido en esta sesión. Y bueno, nos volveremos a ver pronto, espero que en el Congreso. Y nada, eso sería por este día. Así que me despido de ustedes, deseándoles que tengan una muy buena noche, una muy buena semana y será hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.